Continuamos, pues hablemos del mensaje presidencial. El presidente Castillo había anunciado algunas sorpresas y hubo algunos que ilusamente o quizás con resignada ironía pensaban que renunciaría, daría el paso al costado, que el más del 60% de los peruanos la reclaman, o que propondría el adelanto de elecciones, pero no hubo ni lo uno ni lo otro. Y tampoco hubo autocrítica, ciertamente. Hablar de errores cuando se tienen 5 investigaciones abiertas por delitos tan graves como liderar presuntamente una organización criminal, entonces va más allá del eufemismo y francamente linda con la desfachatez. Lo que escuchamos fue una letanía de cifras, ¿no?, que describían un país que a los peruanos nos es ajeno. Prácticamente vivimos en Suiza. El presidente hablaba de que somos el país que más creció en la región, omitiendo que el Perú es el país que más decreció, más golpeado económicamente durante la pandemia. Quien redactó el mensaje claramente no ha sido el presidente de la República, ha hecho malabares con las cifras oficiales, mostrando o pretendiendo mostrar logros que no son tales, pues porque estamos en un país estancado, donde la proyección de inversión privada para este año es cero, y por lo tanto la generación de empleo formal igualmente es cero. Lo que tenemos es un país que marcha en piloto automático, sin un plan preconcebido, y con un presidente que una y otra vez apeló a la victimización, acusando a la prensa de mentir y de pretender vacarlo. Es populismo 1.0. No te gusta el mensaje, atacas al mensajero, ¿no? Entonces creas enemigos para justificar esta situación precaria en la que se encuentra. Como si la prensa, como ya había dicho, se hubiera inventado las pruebas que hoy sustentan estas 5 investigaciones que tiene en su contra. Si hay un logro que pudiéramos mencionar, es un logro compartido, y es el de la supervivencia precaria del Ejecutivo y del Congreso, porque es este Congreso el que le sigue dando oxígeno a esta presidencia precaria, porque es este Congreso el que ha decidido proteger su cuota de poder mezquinamente y protegerse algunos de los congresistas, ¿no? Hablemos de los niños, y de esa manera, abdicando del control político, permiten la supervivencia de este gobierno. Como le digo, da oxígeno, ese oxígeno que no tiene el peruano de a pie. El peruano de a pie que está sin chamba, el peruano de a pie que tiene que afrontar el alza de costo de vida. Y sin embargo, el peruano de a pie que no se victimiza como el presidente Pedro Castillo. Fernando Díaz. ¡Soportamos más la miseria! ¡Saquemos al corrupto! En una esquina los gritos desaforados vaticinaban la miseria de un Perú sin rumbo. En la otra, una rabia irrefrenable mostraba los dientes defendiendo lo indefendible. No era una escena salida de un delirante sketch cómico donde unas vecinas están divididas por una reja. Era la eterna novela de los de arriba y los de abajo, de los unos y los otros. ¡Escucha, miserable! ¡Hoy día te cambiamos! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Matar al terrorista! El reflejo popular de lo que a esa misma hora ocurría cuadras más allá en el Congreso. Hacer una lucha frontal contra la corrupción. Cuando yo veo que hoy día habían 2 grupos gritando con la policía al medio, separándolos, cuando ves que el presidente llega al Congreso y un grupo le aplaude y otro grupo le grita, ladrón, lárgate, retírate, cuando ves que circulan memes defendiendo al presidente y memes que llaman poco más que una hecatombe, tú estás diciendo, esta película ya la vi, y como ya la vi, ya sé cómo acaba. Esta película no va a acabar bien. Esa misma película se ha repetido cada 28 de julio. Los peruanos hemos sido testigos de carpetazos,
abucheos, lanzamientos de monedas y miradas de desprecio. Vaya regalo de fiestas patrias para un país que no tiene nada que celebrar. Cuando Fujimori asume el mando, el que traspasado por Alan García, la gritería contra Alan García fue muchísimo más fuerte que esta. La que hemos tenido ahora, además, ha sido relativamente educada porque ha sido al final del discurso. Sin embargo, lo ocurrido esta semana, al cumplirse los 201 años de independencia, ha vuelto a desnudar el cinismo de un presidente incapaz de la autocrítica. El echarle la culpa a los otros por sus errores y malos manejos de gestión pública, yo creo que es totalmente equivocado. Es más, recordemos que él inició su mandato diciendo que él venía a aprender. Bueno, ya pasó un año, pues ¿qué aprendiste en un año? Entonces no puedes venir con este discurso de victimización. Pocos creían que Pedro Castillo llegaría a cumplir su primer año de mandato. Si a las justas ha podido balbucear un discurso escrito en 86 hojas, ha sido gracias a esa vigencia que le otorga un Congreso egoísta que prefiere arrastrar a todo un país hacia el abismo en lugar de renunciar a sus propios apetitos. Hemos llegado el año. ¿Llegará a los...? Es una buena pregunta. Va a depender mucho finalmente de las investigaciones judiciales y de cuánto esto puede afectar la coalición que viene sosteniéndolo. A mí me sorprende tanto como el apoyo que pueda tener en el Congreso también la unidad dentro del Ejecutivo, ¿no? Hay gente dentro del gabinete que no es necesariamente de Perú Libre, que no es necesariamente de izquierda y que sin embargo ahí se mantiene. Creo que la primera señal de que puede haber un cambio es si es que empiezan a haber renuncias en el gabinete, por ejemplo. Bueno, no es una casualidad que el presidente Castillo exhiba 74% de desaprobación, mientras el Congreso exhibe 79% de desaprobación. O sea, realmente que 8 de cada 10 peruanos repudien al Congreso nos explica en parte por qué aún el presidente sigue en el alto cargo que ostenta. El mandatario peruano, que enfrenta 5 investigaciones fiscales, considerado cabecilla de una organización criminal que tiene a su cuñada, a su sobrino y a su propia esposa bajo la lupa del Ministerio Público, y que con la captura de Bruno Pacheco comienza a cerrársele el cerco, ha protagonizado uno de los aniversarios patrios más bochornosos y primitivos de los últimos años. En el fondo lo que está diciendo es, ¿por qué solamente los blancos, los occidentales, pueden robar? Yo también puedo robar. Y lo que yo haga no es robo. Lo que yo haga es una compensación económica por los agravios que mi tribu han sufrido desde 1535 hasta la fecha. El calendario festivo incluye protocolos conservadores como la consabida misa y Te Deum, ritual católico que subsiste en un estado laico, pero que tuvo en el sermón del arzobispo de Lima un claro mensaje político hacia el presidente. Don José comprendió que para lograr el bien común del Perú había que hacer un acto adecuado y justo de desprendimiento que permitiera una acción efectiva que culminase la guerra. Por ello decidió algo más hondo todavía: retirarse. Prácticamente le dijo que dejen el poder, eso fue lo que dijo el arzobispo. Castillo se le encoge el cuello, agacha la cabeza con la mascarilla, y esa escena será histórica, porque si en algo este hombre tiene lo que se conoce como un temor de Dios, en ese momento lo demostró. El afilado verbo del monseñor Castillo vacó moralmente al profesor, enrostrándole las consecuencias de la crisis política y las mafias de la corrupción. Y en un guiño histórico recordó la grandeza del libertador San Martín, que supo dar un paso al costado. Monseñor, como sé escribidamente, le quiere pintar la cancha al presidente de la República, ¿no? Y decirle, mira, esta es la situación, por si acaso, ya ha pasado antes, ¿ah? Estás a tiempo de irte, así que mira, y si lo hizo San Martín, ¿por qué no lo haces tú? Pero aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y Pedro Castillo se dio golpes de pecho solo para la cámara. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Castillo era consciente de que lo más difícil vendría minutos después, cuando todas las miradas se trasladasen al estrecho Jirón Junín, pasarela entre dos poderes en pugna, por donde han transitado dictadores, egos colosales, cholos ni sanos ni sagrados,
lobistas, mitómanos de sangre fría. Con Castillo ya son 7 los presidentes peruanos investigados por corrupción. ¿Qué nos puede decir un señor con 5 investigaciones del Ministerio Público, con un entorno que está ya procesado y que lo está delatando? La mejor expresión para decir su situación no viene de la política, sino de la justicia, y es acorralado. Sin bancada y con más pifias que aplausos, el presidente llegó al hemiciclo del Congreso para el esperado mensaje a la nación. 86 páginas de un discurso tan lejano y ajeno de la realidad. Él ha leído durante todo el discurso con un lenguaje técnico que no corresponde porque él no lo ha demostrado y no lo tiene. Es más, le era tan difícil expresar el discurso que se equivocaba porque son palabras que él no está acostumbrado a utilizar. No había obras que destacar. Tampoco ha cumplido ni el 10% de las promesas, pero ojo, la culpa no es de él. La culpa es, como siempre, de la pérfida prensa peruana, aquella a la que jamás declara. No importa que quienes deberían también informar hayan ocultado e ignoren nuestros logros y se dedican a difamar y a mentir, acusándonos sin ninguna prueba. El primer eje es la victimización. Él inició victimizándose, que es una estrategia, entre comillas, ya agotada, que después de un año no sirve absolutamente nada. El segundo eje es el populismo. Hubo una serie de anuncios en los que se ofrecieron bonos, se ofrecieron nombramientos de 80.000 docentes, se ofrecieron una cantidad de obras que no tienen ningún fundamento. Y el tercer eje ha sido la desinformación, porque hubo muchísimos datos que no son comprobables, que inclusive son contradictorios y algunos son falsos. Mientras tanto, en la calle, la policía fungiendo de Moisés había partido en 2 las pistas de la avenida Bancay, el mar rojo de nuestras diferencias irreconciliables. Ya hemos tenido crisis, ya hemos tenido caudillismo. Hemos tenido presidentes fusilados en la Plaza de Armas, como Salaverry, que fue fusilado en la Plaza de Armas de Arequipa. Hemos tenido linchamientos públicos por azonadas que terminaron con un presidente fusilado en su cama, como fue Balta, y los agresores colgados de las torres de la Catedral de Lima. Eso queremos los peruanos, queremos volver a matarnos entre peruanos. En una orilla, la derecha pidiendo la cabeza de Castillo, y en la otra, los pocos que aún lo defienden y creen en ese paraíso pintado por el presidente en un mensaje plagado de cifras económicas inexactas. Tampoco quieren informar que el reciente reporte de pobreza del INEI indica que hemos disminuido y se encuentran, y hoy el día de hoy contamos con 1.260.000 ciudadanos que son menos pobres. Es un discurso a todas luces escrita por alguien de diferentes sectores que se han ido juntando, y lo ha leído un presidente que no entiende muy bien la interpretación de las cifras. O sea, eso se entiende perfectamente, porque yo no puedo salir a dar una cifra sin hacer un análisis del contexto general, y ese análisis no se ha sentido. Por un momento creímos que vivíamos en Suiza. Economistas y expertos ya han desmentido este discurso presidencial rebosante de demagogia. La verdad está en la calle, con el personal CAS-COVID despedido y harto de falsas promesas. Él está emitiendo un mensaje muy equivocado. Ya nos está dando el término de contrato el 31 de julio a todos en general. Se han despedido de forma masiva en Pisco, Palpa, Chincha, en diferentes ICA, incluyendo en las mismas sedes hospitales, ¿no? Entonces hay cierto abuso que él nos prometió que iba a reincorporar el personal cesado y que nos iba a respaldar a todo el personal CAS-COVID, tanto de salud y MINSA. El mensaje no tuvo sorpresas, pero la oposición más radical y achorada le había deparado una ingrata despedida. Castillo no terminó el discurso. Presuntamente habría eludido un párrafo donde exhortaba a su sobrino Fray Vázquez y al exministro Silva a salir de la clandestinidad y entregarse a la justicia. Pero el Congreso, deslegitimado, estrena nueva mesa directiva bajo la sombra de una grave acusación. Esta es la denuncia contra el congresista Freddy Díaz Monago, acusado por una trabajadora del Congreso de abuso sexual. Una presunta violación cometida, según esta mujer de 35 años, dentro de la oficina 512 del Congreso en el Jirón Azángaro, donde ella estuvo revisando documentos e ingiriendo bebidas alcohólicas con el parlamentario.
Según el documento policial, la mujer no recuerda cómo terminó semidesnuda y con un dolor en la zona íntima. Arturo Rodrigo Guaranca sería el hombre que auxilia a esta mujer y encuentra un preservativo en el baño. Freddy Díaz está inubicable y se ha pedido su desafuero. Si no son los congresistas los llamados a detener esta crisis política de un gobierno que vive de espaldas a la realidad, será la Fiscalía la que muestre todas las evidencias de una presunta corrupción. Del Congreso no espero una vacancia porque no van a encontrar los votos suficientes. La única forma de salir de esto se ha convertido en la fiscal de la Nación. Hay otro poder que no es el Congreso, que es la justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial propiamente dicho, tienen la posibilidad de tomar decisiones más agresivas que las que están tomando. 7 de cada 10 peruanos no esperaban nada positivo del mensaje a la nación. Han pasado 12 meses de demagogia, pérdidas económicas, desempleo, enfrentamiento y un aparato estatal copado por la consigna partidaria. La derecha radical, violenta y desaforada solo refuerza la victimización de este gobierno que por tercer año consecutivo aleja al pueblo de la parada militar, donde los héroes de Chavín de Huántar fueron maltratados. Castillo ha superado con suerte el primer año de gobierno, pero su futuro sigue en manos de un entorno dispuesto a contarlo todo. Y sobrevive en Palacio de Gobierno. ¿Por qué? ¿Por un milagro? No, no hay milagros. Aquí hay responsabilidades compartidas. Ya hemos visto, es un discurso desconectado de la realidad. Un presidente que parece no ser consciente de que tiene 5 investigaciones abiertas en la Fiscalía de la Nación, que la fiscal de la Nación sospecha de que es líder de una organización criminal, que tiene 74% de desaprobación, que en un año de gobierno ha cambiado a 60 ministros, o han pasado 60 ministros. En fin, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esto no prospera? ¿Por qué si la calle dice que se vayan todos, que renuncien, que convoquen a elecciones generales, por qué no prospera? Tenemos un presidente, además, que es como que el outsider neto, porque Castillo no viene de los círculos políticos, económicos y sociales tradicionales, no tiene relaciones, no tiene círculos sociales de donde formar un equipo solvente. No tiene partido y, de hecho, la izquierda radical que lo llevó a Palacio de Gobierno llegó con una bancada robusta que ahora se ha dividido. Y que aun cuando está descontenta con este discurso de izquierda que no se cristaliza en acciones de gobierno, no terminan de pasar a la oposición en el Congreso de la República, ¿no? No tiene aliados, no tiene cuadros, no tiene de dónde sacar cuadros el presidente Pedro Castillo. Tiene un enemigo que quiere que caiga desde el día 1, es cierto, y frente a la incapacidad demostrada y frente a la cantidad de denuncias que afronta él y su familia, pues no pasa nada. Entonces hay que mirar al otro lado, porque como les dije aquí hay una corresponsabilidad. Y entonces al otro lado tiene al Congreso de la República. Un Congreso de la República que se ha perfilado como un enemigo torpe. 2 vacancias, 2 mociones de vacancias que lo que han hecho es sumar en esa victimización a la que constantemente apela el presidente Pedro Castillo. Porque en esa oposición torpe se suman argumentos de orden clasista y racista. Y si usted ha observado el comportamiento del presidente Pedro Castillo, ha generado esta dicotomía, esta polarización del estatus de la clase limeña alta, de los poderes económicos y abusivos por un lado, y el pueblo que él representa y de donde él viene, pobrecitos victimizados. Entonces él se ha colocado en el lugar de los pobrecitos victimizados. Y ya ven, nos insultan, nos denigran, nos discriminan. Entonces abonan en esa dicotomía que al presidente Castillo claramente le conviene. Además tenemos una oposición fragmentada. Lo que vimos para la elección de la mesa directiva del Congreso francamente revela la entraña mercantilista de este Congreso. Pero no se pueden llamar partidos políticos, porque lo que hicieron fue dividirse arañando su cuota de poder,
mirando quién se quedaba en la mesa directiva pensando en una transición y quién se quedaba en el Congreso y quién podía asumir la presidencia transitoriamente, aun cuando hayan firmado este pacto de que si esa situación llegara, esta mesa directiva elegida abdica de sus funciones para que se vuelva a elegir de nuevo. Lo cierto es que tenemos a una oposición que lo que quiere es que esto se mantenga, porque hay agendas particulares que están atendiendo, y lo hemos visto muy bien con el tema de la SUNEDU, o con sostener a Silva en el Ministerio de Transporte, a pesar de que desde el día 1 se sabía la intención de Silva de tumbarse la reforma del transporte y luego, por supuesto, cortando el jamón, porque es el ministerio que más presupuesto ejecuta en todo el aparato estatal. Y de ahí viene toda la historia de los niños. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que no se acoge esto que la mayoría reclama? Adelanto de elecciones generales, porque ni al Ejecutivo ni al Congreso les conviene, porque bajo este análisis y esta perspectiva, lo que ocurre es que saben en el Ejecutivo y en el Congreso, a quienes les compete directamente esta situación, que lo único que los separa de una eventual situación de indefensión frente al sistema judicial y de terminar bajo arresto es el cargo que ostentan y la inmunidad que les otorga. Es la tristeza máxima tener eso, dos poderes del Estado conviviendo precariamente, arranchándose y protegiendo esa mínima cuota de poder sin ninguna legitimidad. Esto reclama de la ciudadanía que está como anestesiada. No anestesiada. O sea, el peruano de a pie vive afrontando una situación de desempleo, más de casi 80% de informalidad. Cuando hoy, esta noche, el ministro de Cultura habla, pero nadie habla del empleo, los empleos que se han generado, empleos que no suponen beneficios sociales para los trabajadores. No es empleo formal, es empleo precario. Eso es lo que quiere, no más pobres en un país rico, eso es lo que quiere, esa es la forma en que el presidente pretende rescatar de la pobreza, repartiendo más pobreza, generando situación precaria en el ambiente laboral. Bueno, muy bien, entonces el peruano está preocupado de eso. Sube el precio de la gasolina, sube el precio el costo de vida en general, la canasta básica familiar, no hay chamba, está pensando en salir a las calles. ¿Quién representa esta frustración y esta situación de arrinconamiento? ¿En el Congreso hay algún líder que se pueda parar, representar y pechar a un presidente incapaz, incompetente, como ha demostrado Pedro Castillo en este primer año de gobierno? Ninguno, ninguno. Por supuesto, de hecho, hay este miedo a un salto al vacío. Pero esta es una situación insostenible, en la que el Congreso le da oxígeno a este presidente que no debería seguir en el cargo, porque ha demostrado que no sabe, que no aprende y que no es capaz de rodearse y convocar a gente que tenga el perfil y la experiencia para poder rescatar al país de donde se encuentra. Y el Congreso es corresponsable de esta situación. Si a alguien también hay que reclamarle responsabilidad de altura, es al Congreso de la República.